¿No? ¿Nadie? Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta exposición que también es bastante rentable para ustedes. Vamos a comenzar con lo que es escabiosis. ¿Alguna vez han escuchado de la escabiosis? ¿Me escuchan? Doctorita, disculpe, ¿pueden hablar la clase, por favor? Listo. Muy bien. ¿Quién ha ingresado? Doctora, disculpe, no hay línea cochea, tuve problemas con el internet. Discúlpame, doctora, por favor, buenas tardes. Me cochea, doctora, gracias. Ya, ¿alguien más? Antes de cerrar. Yerel es el único que nos falta. Ya, vamos a comenzar de una vez para no dilatar el tiempo. Ahora sí vamos a grabar. Ahí está Gerald. Gerald. Presente, doctora. Tienen que ingresar temprano, por favor, porque es la última vez que voy a hacer esta excepción de estar entrando nuevamente a la lista, porque Gerald, ya tienes una falta de la clase, Sí, disculpe, doctora. entonces desgraciadamente esto se queda ya registrado en el sistema y yo ya no voy a poder hacer nada después. Por favor, ni siquiera les tomo lista en la mitad de la clase, ni al final, les tomo al principio, entonces ustedes ya saben que voy a tomar esa hora, ¿no? Hay que prever todo eso. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con lo que es la clase de ectoparasitosis. Muy bien, ahora sí. Entonces, las ectoparasitosis corresponden a las enfermedades parasitarias que pueden estar tanto en la piel como en el pelo y alrededor de las uñas, ¿no? De lo más frecuente que tenemos son las pediculosis, las pediculosis y la sacarosis. Eso es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? En las pediculosis hay pediculosis corporis, capitis, pubis y vamos a comenzar con escabiosis. La escabiosis es una enfermedad de consulta frecuente. La incidencia es de más o menos 300 millones de casos anuales. Escabiosis es lo que conocemos algunos como rasca-rasca, como sarcoptosis, como sarna también lo conocen. Esa es la escabiosis. La infección no discrimina géneros, grupos étnicos ni estrato social, suele observarse más en invierno, en áreas urbanas de nivel socioeconómico bajo y en centros sobre todo como donde hay mayor hacinamiento, como las guarderías, los orfanatos, los asilos, sobre todo se ve en regiones de clima tropical. Esto hemos tenido bastante en estos 3 últimos años por la migración de los venezolanos al Perú. Ellos han estado migrando en grupos y han estado viviendo hacinados durante semanas y meses, y esto ha hecho que haya un brote de estas escabiosis en el Perú en los últimos 3 años. Bueno, hablando del 2018, 2019, 2020, ¿no? Muy bien. ¿A qué parásito se debe esta escabiosis? Se debe justamente a un parásito que se llama Sarcoptes scabiei en la variedad Hominis. Este es un ectoparasitosis que va a provocar esta enfermedad también conocida como sarna, que tiene 8 patas y pertenece al grupo de los Phylum Arthropoda, la clase arácnida, ¿no? Subclase aracina. Estos nombres son complejos, pero básicamente lo que nos está hablando es que son parásitos
que corresponden a los artrópodos, a ácaros, ¿no? Son arañitas, en otro nombre, son de la familia de los Sarcoptidae, por eso se llama Sarcoptis scabiei, ¿no? Y por eso le decimos escabiosis o sarcoptosis o sarna. Entonces, este ácaro va a tener, como hemos dicho, 8 patas. Miren estas 4 patas delanteras y 2 patas a cada lado, ¿no? Obviamente, esta es una vista al microscopio de un parásito que es prácticamente invisible al ojo humano. La transmisión de este parásito es de forma directa de persona a persona y también de forma indirecta a través de los fomites. Los fomites, perdón, son justamente las prendas o las ropas que están en contacto directo con la piel. Por ejemplo, la ropa de cama, las sábanas, todos esos corresponden a fomites. A veces las personas se contagian justamente cuando están en un hotel y las sábanas están contaminadas, ¿no? Estas desgraciadamente van a provocar fácilmente la contaminación indirecta a través del contacto de la piel con esta ropa que está contaminada. Y también, desgraciadamente, la contaminación indirecta se va a dar cuando tengamos pacientes que tienen esta sarna de tipo costrosa, por eso dicen en la variante costrosa, porque son millones, millones de ácaros que van a estar provocando lesiones costrosas que van a tener mayor facilidad de transmisión debido a la gran cantidad de ácaros que se van a presentar en el cuerpo. El ácaro hembra mide aproximadamente 0,3 milímetros y se desplaza formando un túnel en la epidermis, más o menos por debajo de la córnea en el estrato granuloso, a una velocidad de 2,5 centímetros por minuto. O sea, la hembra va a colonizar nuestra piel por debajo de la capa córnea, a nivel de la capa granulosa se va a meter y va a provocar lo que es el túnel acariano. Esto va a provocar intenso prurito, por eso es que la característica principal de esta enfermedad es el prurito y estos surcos acarianos se van a ver sobre todo a nivel de la región interdigital. Estos ácaros pueden llegar a vivir fuera del huésped hasta 3 días, según lo que dice la literatura, ¿no? Y, por ejemplo, se quedan en las sábanas, en los vómites, para hacer un contagio indirecto hasta por 3 días. Y la temperatura más elevada y menor humedad ocasionan la muerte del ácaro, ¿no? Es por eso que se dice que si van a vivir 3 días, podríamos poner una ropa que está contaminada en una bolsa de plástico y dejarla cerrada por un periodo de 3 días y probablemente al retirarla ya no estaría activo o vivo el ácaro. Pero lo cierto es que hay literatura que habla sobre 3 días, pero en la práctica esto es tan contagioso que a veces no es suficiente con que los parásitos estos no mueren en tan poco tiempo, ¿no? En esos 3 días. La temperatura muy elevada sí logra matarlo, sobre todo temperaturas por encima de los 30 grados, y por eso es que siempre se recomienda a estos pacientes que planchen la ropa, porque los ácaros no toleran las temperaturas altas. Bueno, el huésped infectado puede albergar de 5 a 15 hembras y una vez dentro de la epidermis, como hemos dicho en la capa granulosa, este parásito va a provocar estos canales y va a colonizarse, va a quedarse ahí debajo de la piel por 10 a 15 días. Los machos mueren después de aparearse y la hembra que es grávida va a desovar 2 a 3 huevecillos diarios en su recorrido por la epidermis. Las hembras pueden poner hasta 90 huevos durante su ciclo vital, que son más o menos 30 a 60 días. Pero este ciclo vital de 30 a 60 días hace que el periodo de incubación sea largo. A veces el paciente refiere que ha tenido, digamos, ha dormido en un hotel o ha tenido un contacto con una pareja eventual, porque también desgraciadamente por contacto directo se entiende el contacto de piel a piel cuando hay una relación íntima.
y refiere que ha tenido este contacto o ha dormido en un hotel con sábana que no era muy limpio, 1 mes hasta 2 meses antes de que se presenten las lesiones, ¿no? Entonces, siempre hay que indagar sobre antecedentes 1 a 2 meses antes de las lesiones. El ciclo de vida del ácaro, como les decíamos, el periodo de incubación puede llegar hasta aquí le pone de 3 a 6 semanas, pero yo he visto casos que hasta de 2 meses. Los ácaros sobreviven fuera del huésped, aquí le ponen 24 a 46 o 36 horas, hasta 3 días, hasta 72 horas eh, puede vivir el ácaro fuera de nuestra piel. La hembra va a sobrevivir más tiempo y va a haber una infestación, como les decía, a través de la hembra que va a ir desovando en promedio, como hemos dicho, unos 2 a 3 huevecillos diarios, ¿no? Entonces, un ciclo de vida que dura más o menos entre 9 a 15 días y en ese proceso el adulto va a producir los huevos y nuevamente la larva se va a transformar en ninfa, en esta ninfa de 8 patas que vamos a ver habitualmente en el KOH o en el test que se hace para descarte de escabiosis. En 4 a 7 días el ácaro se va a volver un adulto, puede vivir, como hemos visto, entre 4 a 6 semanas, y este adulto cuando la hembra cuando aparea la hembra, va a producir, como hemos dicho, entre 2 a 3, esta va a producir entre 2 a 3 huevos diarios, ¿no? Es un ciclo que dura más o menos 15 días para cada uno de los ácaros, pero ya hemos dicho que tiene un ciclo vital que puede tener hasta una duración entre 30 a 60 días. Las manifestaciones clínicas principalmente es el prurito, como les he dicho, ¿no? Un prurito que es a predominio nocturno. Los síntomas van a comenzar justamente, como les decía, en 1 mes, en 1 mes y medio, acá hasta de 3 a 6 semanas después de la infestación primaria. Va a haber un prurito intenso, es muy fuerte y empeora en las noches, resultado de la reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4 al ácaro y el aumento del IgE por una hipersensibilidad inmediata tipo 1 a sus huevecillos o heces. Entonces acá tenemos 2 tipos de reacciones de hipersensibilidad, la tipo 4 y la tipo 1. La tipo 4, que es la retardada, que va a ser directamente al ácaro, y la tipo 1, que es mediada también por IgE a los huevecillos y a las heces del parásito, ¿no? Las heces del parásito provocan intenso prurito y sobre todo en la noche el prurito es intenso porque hay más calor y eso hace que las hembras migren, empiecen a movilizarse por debajo de la piel a través de los surcos acarianos. El ácaro posee varios antígenos que ocasionan prurito, por eso hacían referencia de una respuesta tipo 4, que es mediada por linfocitos T. El IgE es la respuesta en tipo 1 y el linfocito T es la que va a hacer la respuesta tipo 4, ¿no? Y este linfocito T va a reaccionar ante un antígeno. Por eso es que hacen referencia a que hay muchos antígenos que componen el ácaro que van a ocasionar esta respuesta y por consiguiente van a condicionar el prurito. Las manifestaciones clínicas, lo que se puede ver, lo que se puede observar en la piel del paciente son las lesiones fundamentales como pápulas pequeñas eritematosas. A menudo estas, porque hay intenso prurito, están escoriadas con puntas con costras hemorrágicas y a eso le llamamos papulocostra. Son pápulas con una punta, con una costra hemorrágica, y clásicamente lo que se encuentra en adultos sobre todo es la papulocostra. En ocasiones los surcos por la excavación del parásito, sobre todo la hembra, van a provocar estos túneles acarinos, ¿no? El túnel acariano o el túnel acarino, que es más o menos de 2 a 15 milímetros de largo, sobre todo en las regiones interdigitales, como les dije, y en raras ocasiones se pueden presentar pequeñas ronchas, vesículas, ampollas o pústulas. Pero ¿quiénes van a presentar sobre todo vesículas
y ampollas y nos van a dificultar el diagnóstico son los bebés. Por eso les he puesto esta imagen de acá, en la que se puede apreciar en la planta de los pies y en la región del tobillo pequeñas vesículas y lesiones papulares vesiculares, ¿no? Hasta pústulas en algunos casos, y eso frecuentemente se ve en niños, no se ve mucho en adultos lo que se ve es la papulocostra, pero en los bebés se puede llegar a ver vesículas y pústulas y eso nos va a confundir un poco en el diagnóstico. Acá vamos a ver las imágenes, aquí miren la imagen que hemos proyectado inicialmente sobre esta patología. Aquí está justamente, todas son referentes a una escabiosis, ¿no? Acá, por ejemplo, verían al niño y qué diagnóstico diferencial le harían ustedes. En este niño harían diagnóstico diferencial, podrían decir que es una dermatitis atópica. Mucho se confunde con dermatitis atópica esta patología y hay que tener mucho cuidado para revisar bien y ver cómo las lesiones van a predominar típicamente en las manos, en los pies, en los niños y en las axilas, ¿no? Mientras que en el adulto la ubicación de las lesiones es sobre todo en la región interdigital, como les decía, el surco acariano. Eso podría corresponder, por ejemplo, a un surco acariano, esta línea que estamos viendo aquí, y también van a predominar en la región abdominal, en la región genital. En el adulto se ve mucho en la región genital, ¿no? Y lo que se ve más es esta lesión, esta papulocostra, ¿no? Una pápula con una costra hemática en la superficie. Entonces, miren la diferencia en los niños, cómo se va a diseminar por todo el cuerpo, pero va a predominar en manos y pies y en la región axilar. Siempre que tenga un niño que tenga así lesiones tan marcadas, llenas de pápulas, papulocostras y las vesículas en la región de la planta del pie, estas vesículas y pústulas, como ven ustedes, miren las axilas, miren la región axilar para comprobar si está infestada o no. Y ahí más o menos van a hacer diagnóstico clínico. Muy rara vez se ven estas lesiones en el cuero cabelludo, casi nunca se ven, pero sobre todo lo vamos a ver en niños, sobre todo vamos a ver, como ven en el esquema, en manos y en pies, ¿ya? Esa es una pregunta de examen: ¿dónde están las lesiones y qué tipo de lesiones vamos a encontrar en el lactante menor de 2 años cuando tenemos una escabiosis? ¿Dónde los vamos a encontrar? Típicamente vamos a encontrarlas en palmas, en plantas, y lo que vamos a ver son vesículas y pústulas, predominantemente vesículas y pústulas. Entonces, clínicamente, pápulas eritematosas, ovales alargadas, serpentiginosas, costras, y hay obviamente prurito. Las lesiones atípicas justamente corresponden a estas pápulas, vesículas, nódulos y pústulas. Comprometen a veces cuero cabelludo, cara, palmas y plantas, y hay una eczematización e impétigo. Frecuentemente se impetiginizan, o sea, se infectan, se sobreinfectan porque el niño lo rasca y desgraciadamente lo infecta. En niños, adolescentes y adultos, hablamos niños ya de los preescolares y los escolares a partir de los 3 a 5 años, y en el adolescente y en el adulto típicamente está en las manos, como ven en la imagen, ese surco acariano. Nunca se olviden de revisar así cuando viene un paciente que dice me pica todo el cuerpo y le ven puntitos ahí por todo el cuerpo, y le revisan entre los dedos de la mano, y si ven entre los dedos justamente estas papulocostras y algunos surcos acarianos, ya prácticamente tienen el diagnóstico, ¿no? Sí, revisen las axilas también. La región genital es muy importante. Yo cuando tengo mucha duda, cuando dudo realmente mucho del diagnóstico, sobre todo en el varón, reviso la región genital, porque en la región genital, en el varón, clásicamente se van a producir nódulos en la región escrotal como reacción de hipersensibilidad tipo 4 al ácaro. Una reacción de hipersensibilidad tipo 4 va a provocar unos nódulos en la región escrotal que van a desaparecer en tiempo más prolongado. A pesar de que le damos tratamiento, ya se curó, a pesar de que le damos tratamiento, se curó el paciente, los nódulos van a persistir hasta por 2 meses.
Entonces, lo que vamos a ver en el adulto son papulocostras. Vamos a ver múltiples lesiones morfológicas tipo pápulas escoriadas de 2 a 3 milímetros en la región interdigital, sobre todo en manos y muñecas. También lo vamos a ver en la región axilar, en la areola mamaria, siempre revisar en la areola mamaria y en la región genital. Como les he dicho, clásicamente en el varón, en la región genital, esos nódulos que son una reacción de hipersensibilidad, un prurito generalizado nocturno y las complicaciones, igual que en los niños, el impétigo, o sea, una sobreinfección que puede llegar a formar una infección de partes blandas, una celulitis, un absceso, y ya esas mismas complicaciones infecciosas provocar glomerulonefritis, fiebre reumática y sepsis. Es muy raro, ¿no? Lo normal es que hay un pequeño impétigo nada más. En las formas clínicas, la más común se caracteriza por la presencia de escaras, ácaros, hembras, lesiones involucradas según la edad, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, vamos a ver acá las variantes clínicas. Ya hemos dicho que la forma clásica es la presencia de este túnel acariano aquí, miren, entre los dedos, y también puede estar en las palmas y las plantas de los niños, sobre todo, ¿no? Pero en niños y adultos lo que se ve son este compromiso de la región interdigital con estas papulocostras y a veces estos túneles acarianos. No se olviden que también hay que buscarlo en la región de areola, de pene, en la región escrotal como nódulos, en el ombligo y en toda la zona de la cintura, ¿no? Miren estas escabiosis, cuando están impetiginizadas, van a mostrarnos además pústulas. Miren en el niño como muy parecido a una dermatitis atópica, ¿no? Que parece toda la piel eczematizada, con múltiples lesiones papulares con base eritematosa. Y aquí lo que tenemos que hacer es buscar en las palmas y en las plantas de los pies, ver si hay vesículas y pústulas. Si vemos vesículas y pústulas, nos vamos a la región axilar, si está comprometida también, y luego a la región testicular para ver esos nódulos que les he dicho, ¿no? A este extremo puede llegar este ácaro, sobre todo en niños, porque su piel es más delgada y más fácil de colonizar. No se olviden de estas imágenes. ¿Ya? Y hay una variante, bueno, estas son las variantes clásicas, la variante con impetiginización, o sea, con sobreinfección, sobre todo lo vamos a ver en pediatría, esas pústulas, en la que obviamente hay que dar un antibiótico, y la variante costrosa, miren la sarna noruega, la variante costrosa, con estas costras, cada costra tiene miles a millones de ácaros en la superficie. Pues se cae una costra de estas y disemina todo, ¿no? Es terrible. Yo lo he visto sobre todo en pacientes VIH en Lima y en los niños con síndrome de Down. Miren estas imágenes, cómo son, cómo llaman tanto la atención. Regálenme un minuto, por favor. Muy bien, entonces seguimos. Esta variante, miren, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan, chicos? Hola. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Muy bien, en esta variante costrosa, entonces, llama la atención esta cantidad excesiva de ácaros que hay, y les comento, como les decía, que sí es posible ver, ¿no? Esta cantidad de sarnas. Hay pacientes con sarna costrosa en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, este paciente que estaba utilizando metotrexate por un problema de artritis reumatoidea, se ha infestado con el ácaro. Y desgraciadamente cualquier paciente con inmunosupresión, les comentaba a los niños con síndrome de Down, los pacientes que están recibiendo algún tratamiento
con inmunomoduladores como las ciclosporinas o los biológicos y obviamente los pacientes con VIH, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver esta sarna noruega o sarna costrosa, en la que hay, como les decía, miles de millones de ácaros en estas costras, ¿no? Tan infestados que es como toda una placa que les cubre toda la piel y cuando sacas un pedacito ves miles de ácaros en el microscopio. He tenido oportunidad de ver en pacientes VIH y en niños con síndrome de Down. Entonces, esta variante costrosa va a producir un prurito de mediana a escasa intensidad, no tanto como la variante común, ¿no? La variante común pica más esta, ¿no? Porque ya están todos encima y han hecho su casa ahí en las costras y ya no penetran tanto por debajo de la piel. Como les he comentado, puede estar relacionada con muchas enfermedades inmunosupresoras. Y dentro de esas enfermedades inmunosupresoras, sobre todo en el Perú, hay que tomar en cuenta el HTLV1, que es una condición producida por una condición de inmunosupresión producida por un virus linfotrófico humano de células T. Bueno, hay una predisposición genética, es lo que se postula, hasta un 85% de los pacientes van a presentar hipereosinofilia. Siempre que hay parásitos, suben los eosinófilos, sean externos o sean internos. Por ejemplo, cuando tenemos estas parasitosis en el cuerpo, tenemos escabiosis, tenemos larva migrans, suben los eosinófilos, ¿no? Porque hay una reacción de hipersensibilidad tipo 1 también, que va a ser tipo 1 y tipo 4, que van a hacer que eleven estos linfocitos, estas células, específicamente los eosinófilos, ¿no? Y se va a detectar también un aumento del IgE en un 96% de la población. También los eosinófilos pueden subir, como les decía, cuando hay parásitos internos, cuando hay infecciones intestinales, cualquier parásito dentro o fuera de nuestro organismo va a provocar hipereosinofilia, ¿no? Es una reacción bastante frecuente. Entonces aquí las diferencias entre las variantes clínicas, la forma clásica, la forma costrosa. Esta forma nodular hace referencia sobre todo a lo que les comentaba, que es la reacción de hipersensibilidad que va a provocar en la piel, formando nódulos muy pruriginosos a predominio de región genital. Pero la forma clásica y la forma costrosa son lo que más se va a ver, sobre todo la forma clásica, y la diferencia es básicamente que en la forma clásica no necesariamente estamos frente a un paciente inmunosuprimido, pero cuando vemos la forma costrosa tenemos que buscar algún motivo o alguna razón por la que haya podido haber inmunosupresión en ese paciente. Luego la otra diferencia es el prurito, ¿no? El prurito es muy intenso en la forma clásica y en la forma costrosa no tanto. Y el contagio, obviamente, como les he dicho, en la forma costrosa, al haber millones de ácaros en toda esa zona de las costras, es mucho más fácil de contagiar. Como les comentaba, la variante nodular hace referencia sobre todo a la reacción de hipersensibilidad, ¿no? Aquí dice reacción de hipersensibilidad a los productos de secreción del ácaro más que a la presencia de sí mismo. Y estos nódulos los vamos a ver en región glútea, pero sobre todo en la región genital a nivel testicular, en el escroto. Eso es donde vamos a ver más. A veces se ven algunos nódulos en la región axilar también. Entonces, hay que tomar en cuenta que si vemos además nódulos, ya nos está haciendo el diagnóstico definitivo, sobre todo en varones en la región genital. Hay una forma de escabiosis incógnita en la que los síntomas están enmascarados por uso indiscriminado de esteroides, ¿no? A veces, como les he dicho, el diagnóstico diferencial puede ser una dermatitis atópica, como en esta imagen de aquí, y el médico equivocadamente lo considera una dermatitis atópica, no llega a ser el diagnóstico de sarcoptosis o escabiosis y le da corticoides y aumenta
aumenta la infección, pero baja la inflamación, ¿no? Porque el corticoide, su efecto principal es antiinflamatorio. Entonces va a bajar la inflamación de manera temporal, pero va a aumentar la infestación del parásito, porque ya va a anular la respuesta del huésped, o sea, de nosotros frente al ácaro. Y eso va a condicionar un aumento de los ácaros en el tiempo, ¿no? O sea, 1 o 2 días están felices con el corticoide y después al tercer día aumentan las lesiones. Entonces a eso le dicen escabiosis incógnita, porque esos 2 o 3 días que el paciente está tranquilo, como baja la inflamación, el familiar cree que ya se mejoró. Y otra forma de hacer diagnóstico definitivo, aparte del prurito intenso nocturno, es obviamente que nos estén hablando sobre un paciente que tiene la sintomatología, tiene la clínica, pero también lo tienen sus familiares, ¿no? Porque si el bebé tiene, alguien le ha tenido que contagiar y ese alguien definitivamente tiene que ser la madre. Y entonces, ni bien vemos al bebé y tenemos sospecha de escabiosis, tenemos que preguntar a la mamá: señora, muéstreme usted sus dedos, sus manos, para buscar estas lesiones con papulocostras interdigitales, muéstrame la zona del abdomen, muéstrame la región submamaria, muéstrame la zona del pezón, y ahí van a evidenciar esas papulocostras que normalmente también tendría la madre porque también está infestada. Entonces ya serían, ya con eso también hacen el diagnóstico definitivo. Si está infestado el paciente y también sus familiares, obviamente no es una dermatitis atópica porque la dermatitis atópica no es contagiosa, pero esto sí se contagia de persona a persona, como hemos dicho, y de manera indirecta a través de los vómites, ¿no? De las sábanas, de la ropa, y como el bebé duerme con la mamá, al lactar el bebé también está en contacto directo con la madre, obviamente si tiene el bebé, tiene que tener la mamá, entonces hay que buscar. Muy bien, entonces aquí estamos viendo imágenes de la escabiosis nodular. Lo que les comentaba, para hacer el diagnóstico definitivo, a veces tenemos tanta duda porque hay algunos pacientes que son muy limpios, y tienen lesiones escasas, ¿no? Tienen 1, 2, 3 lesiones, no tienen muchas lesiones. Entonces tenemos mucha duda, pedimos que nos muestren la región genital y hallamos dentro de nuestro examen clínico los nódulos, ¿ya? También podemos encontrarlos en otras zonas, en otras partes del cuerpo, los nódulos como reacciones de hipersensibilidad. Miren, el tórax hay papulocostras, pero también hay lesiones nodulares. Entonces, ahí está la variante nodular. El diagnóstico es clínico, definitivamente. Cualquier paciente con prurito generalizado, predominio nocturno, nos debe hacer sospechar de escabiosis. Además, si los familiares también lo presentan, ya sería un signo más, una indicación más para hacer el diagnóstico clínico. Se debe hacer también de forma habitual un raspado de la piel con bisturí, sobre todo en la zona donde están los surcos acarianos, para poder evidenciar los ácaros, ¿no? Poner ese raspado de la piel que vamos a obtener con el bisturí justo en el extremo distal del túnel acariano, en los pliegues interdigitales sobre todo, que es el lugar idóneo. A ese raspado, a ese tejido que hemos obtenido, le echamos aceite, un aceite especial, o le podemos echar también hidróxido de potasio, el famoso KOH, para poder evidenciar los ácaros, ¿no? Entonces, la sensibilidad, o sea, la capacidad de detectar enfermedad de este raspado o este examen de KOH es muy baja. Esa sensibilidad es tan baja que a veces sale negativo y no deberíamos considerarlo como diagnóstico definitivo si tenemos clínica. ¿Qué quiero decir? Que si se nos presenta un niño que tenga todas estas lesiones o un adulto que tenga estas papulocostras, sobre todo, como hemos dicho, o un adulto con unas pápulas, con estas lesiones costrosas, o un bebé con estas papulovesículas, estas lesiones en la región interdigital, si tenemos nosotros toda la clínica, por más de que el KOH, ese raspado, salga negativo,
nosotros nos debemos mantener en nuestro diagnóstico porque este examen de raspado de la piel tiene una sensibilidad muy baja, ¿no? Una capacidad para detectar enfermedad muy baja. Entonces, hay formas de hacer criterios diagnósticos. Aquí miren, cuando se hace el raspado y se somete el tejido que hemos obtenido al hidróxido de potasio, se va a evidenciar con más claridad el Sarcoptes scabiei, ¿no? Aquí está el Sarcoptes scabiei, acá se ven algunos huevos, esto es mucho más difícil de detectar, los huevos. No podríamos a veces diferenciarlo con otros tejidos, pero el Sarcoptes scabiei sí se ve claramente, ¿no? Hay también con dermatoscopía un signo de ala delta que corresponde a unos triángulos que están aquí en la parte anterior del surco acariano, que nos están mostrando la cabecita de la hembra, ¿no? Que sale a respirar el aire. Entonces, ese signo del ala delta se ve con dermatoscopía. Es difícil de ver, pero cuando se detecta tiene una sensibilidad de 83 a 91%. Entonces, ¿cuáles son esos criterios diagnósticos? Una escabiosis confirmada nos hablaría sobre la presencia de ácaros, huevos o heces en una microscopía de muestra de piel. Eso nos hablaría de una escabiosis confirmada. Ácaros, huevos o heces visualizados en un individuo con dispositivo de imagen de alta resolución o huevos visualizados con el dermatoscopio, ¿no? Cualquiera de esos, uno a más, nos indica una escabiosis confirmada. Una escabiosis clínica nos indica uno más de estos hallazgos, una madrigueras, o sea, se refieren a los surcos acarianos, lesiones típicas en genitales masculinos, los nódulos que hemos visto, lesiones típicas en distribución típica, o sea, en las ubicaciones que ya hemos hablado, en la palma de las manos, en la planta de los pies, en la región axilar, en la región periumbilical, asociado a prurito, sobre todo nocturno, y que hay un contacto positivo, ¿no? O sea, que haya un familiar que también tenga las mismas lesiones. Entonces, con eso podríamos hacer, con uno o más de estos, podemos hacer el diagnóstico clínico. Y el diagnóstico de sospecha lo haremos cuando vemos lesiones típicas, en distribución típica, además de prurito y una historia clínica de contacto positivo, o lesiones atípicas con una distribución atípica más prurito y contacto positivo. Entonces, si se dan cuenta, casi simplemente con poder ver lesiones distribuidas de forma clásica, más un paciente que diga que hay prurito intenso y no es el único en casa, sino son 2 o 3, ya tienen diagnóstico, ¿no? No necesitan hacer un KOH. En ninguna de estas se menciona el examen de raspado o KOH por la baja sensibilidad. Perdón, no se mencionan en ninguna de las diagnóstico clínico de sospecha, pero en el confirmado obviamente sí, ¿no? Si vemos los huevos o al mismo ácaro a través de la microscopía, como estamos viendo acá, obviamente el diagnóstico es confirmatorio. El diagnóstico diferencial a la cabeza, la dermatitis atópica, la dermatitis herpetiforme de contacto, cualquier tipo de inflamación de la piel, ¿no? Por contacto alérgico, por contacto irritativo, dermatitis seborreica, una urticaria papular por las lesiones papulares que hemos visto, una pitiriasis rosada de Gibert por la descamación, sobre todo por la descamación que hay en algunas lesiones, el impétigo, porque algunas se pueden impetiginizar y obviamente si se infectan, lo primero que hay que hacer es cubrir con un antibiótico sistémico por vía oral, un jarabe. ¿No? Muy alejado ya la psoriasis, la sífilis o la dermatitis de contacto por níquel, ¿no? Entonces, también se podría hacer una biopsia, y exagerando, si no tenemos un diagnóstico confirmatorio, podríamos hacer una biopsia para detectar a los ácaros, ¿no? Acá miren, están partidos a la mitad los ácaros que están debajo de la piel, y esto seguramente por la cantidad de ácaros que hay, se refiere a una sarna costrosa o una sarna noruega, que es lo que hemos visto en pacientes inmunosuprimidos.
El tratamiento aquí es muy importante, las medidas generales, ¿no? Ya les había dicho que el ácaro vive 3 días o 72 horas fuera del contacto con la piel, o sea, sin comer, sin alimentarse de nuestra piel. Por 72 horas puede permanecer en la ropa, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer recambio de la ropa cada 2 a cada 3 días durante el proceso del tratamiento para justamente lograr ir limpiando el ambiente, ¿no? Cada 2 a 3 días hay que ir cambiando las sábanas, hay que ir cambiando, si es posible, lavando las sábanas, lavando las frazadas y planchando el colchón, porque ya hemos dicho que temperaturas altas queman a estos parásitos, ¿no? Entonces, toda la ropa que utilicen diariamente se deben cambiar, lavarla y plancharla. La temperatura alta va a matar al ácaro. Luego tendríamos el tema del tratamiento local o sistémico. Vamos a ver los tratamientos. Los tratamientos contra el parásito en sí, que pueden ser con cremas, con lociones y también con medicación vía oral, y los tratamientos sintomatológicos que ya corresponderían, por ejemplo, al prurito o eventualmente a cuando esté infectado, a un antibiótico por vía sistémica. Pero dentro de este tratamiento, lo más importante es que este tratamiento se dé no solo al paciente, sino a todos sus contactos. Digamos, yo me he contagiado con escabiosis, tengo que tratarme yo y todos los familiares que están viviendo en la misma casa que yo, porque si no nos tratamos así, me tratan a mí, yo me siento mejor, y como el periodo de incubación ya han visto es de 3 a 6 semanas, casi 2 meses, 1 mes y medio en promedio. Después de 1 mes y medio, nuevamente todos vuelven a tener escabiosis. Es una pesadilla de nunca terminar. Si se detecta, se hace diagnóstico a uno, el tratamiento es para todos los que viven en la casa y para la pareja sexual también, porque ya hemos dicho que el contacto directo piel a piel obviamente es una forma rápida de contagio. Aquí tenemos una tabla con todos los tratamientos para escabiosis. Esta tabla nos está mostrando todos los tratamientos alternativos, sobre todo en pediatría. Se utiliza permetrina, bastante permetrina como tratamiento de primera elección, y también se utiliza ivermectina, la famosa ivermectina que estamos utilizando ahora para lo que es el COVID, es el tratamiento de elección también para escabiosis, ¿no? Pero según protocolos, el de primera línea es la permetrina y luego seguiría la ivermectina. Ahora vamos a ver quiénes podemos utilizar permetrina, en quiénes utilizamos ivermectina. Sobre todo la permetrina al 5% la vamos a utilizar en niños más pequeños, ¿no? En niños mayores de 2 meses, a partir de los 2 meses de edad. Pero la ivermectina se va a utilizar recién a partir de los 2 años de edad o en pacientes con más de 15 kilos. En lo mismo, la dosis es 200 microgramos por kilo de peso, que equivale a una gota por kilo de peso, pero se debe dar a la ivermectina, sobre todo a niños mayores de 2 años o con más de 2 kilos. Aunque les comento que en el Instituto Nacional de Salud del Niño les dábamos a veces a los niños, mayores de 6 meses la ivermectina cuando tenían estas lesiones, además de las papulovesículas, las lesiones con pústulas, tenían todo impetiginizado o muy inflamada la piel. Ponerles en crema permetrina sería un desastre, ¿no? Porque la permetrina va a irritar la piel cuando está muy abierta. Entonces, en esos pacientes idealmente se utiliza ivermectina, y en esos pacientes, por excepción, utilizamos en más de 6 meses, pero más de 6 meses siempre, la ivermectina.
En ellos usábamos ivermectina, a pesar de que la literatura dice que deben tener más de 2 años o más de 15 kilos. Entonces, de ejemplo, les pongo ese niño que hemos visto, en este pequeñito, por ejemplo, si uno le pusiera la crema, la permetrina, la indicación es poner desde la región del cuello hasta la punta de los pies, en toda la piel. La permetrina a veces puede provocar un poco de irritación cuando hay demasiadas lesiones y están muy inflamadas, muy irritadas. Entonces, por ese riesgo se da ivermectina también. Entonces, tómenlo en cuenta. El Ministerio de Salud lo que les va a dar es benzoato de bencilo o permetrina. Eso es lo que tenemos en el MINSA, ¿no? El benzoato de bencilo, mucha resistencia, casi no responden los pacientes y se tiene que aplicar, es una loción que se tiene que aplicar en el cuerpo por 3 días seguidos. Esperamos una semana y volvemos a aplicar 3 días seguidos nuevamente. Así es el protocolo. Entonces acá vamos a ver cómo se maneja. El tratamiento con permetrina, 5%, e ivermectina oral, son igual de efectivos. Lo cierto es que la FDA ha aprobado a la permetrina para el tratamiento de mayores de 2 meses a hacer una aplicación semanal por 2 a 3 semanas. Y la ivermectina se ha aprobado para mayores de 2 meses, ya hemos dicho, con más de 15 kilos, mayores de 15 kilos o de 5 años, con 2 años es lo que hemos visto en la anterior diapositiva. La dosis es a 1 gota por kilo de peso y se tiene que repetir a los 7 a 10 días, porque ya hemos visto en el ciclo de vida del ácaro que este va a producir sus huevos en ese tiempo, ¿no? Entonces, más o menos en 10 días va a producir sus huevos y estos no son acaricidas, pero no son ovicidas. ¿Qué quiere decir eso? Van a matar al ácaro, pero no a sus huevos. Entonces, esa es la razón por la que se tiene que repetir. En el COVID ahora están diciendo, aunque los estudios siguen todavía, a pesar de que han hecho metaanálisis y todo eso, todavía sigue la discusión si sirve o no sirve la ivermectina para disminuir la carga viral. Probablemente no lo vamos a saber hasta que pasen unos 5 años y se puedan hacer estudios y se hayan hecho estudios randomizados y con poblaciones más grandes, ¿no? No podemos exigir que haya un estudio serio en tan poco tiempo del COVID. Pero en este caso, en la escabiosis, sí tenemos la confirmación de la efectividad porque ya se han hecho estudios adecuados, pero no se utiliza diario, ¿no? En el COVID se utiliza 2 veces, son 2 dosis divididas a 1 gota por kilo de peso en 2 días, ¿no? Cada 24 horas. Pero en la escabiosis lo que nos interesa es matar al adulto, dejar que eclosionen los huevos y volver a matar al adulto en una semana. Entonces el tratamiento es semanal, igual que con la permetrina. Se aplica del cuello hasta la punta de los pies la permetrina, se deja toda la noche y en la mañana temprano nos tenemos que bañar. No puede estar en la piel más de 8 horas este producto, la permetrina, porque va a irritar la piel. Y se vuelve a repetir el mismo procedimiento en una semana, ¿no? Se puede hacer repetir hasta 2, hasta 3 veces, pero solamente una aplicación por semana. Por lo que hemos dicho, ¿no? Van a matar al parásito, pero son escabicidas, van a matar al Sarcoptes scabiei, pero no son ovicidas. Para matar a los huevos que van a eclosionar después de 7 a 10 días, tenemos que volver a aplicar el producto después de una semana. Lo mismo ocurre con la ivermectina oral. Como no es ovicida, tenemos que utilizarlo a 1 gota por kilo de peso o 200 microgramos por kilo de peso una vez a la semana y repetirlo a la siguiente semana. Para la sarna costrosa, lo que hemos visto, esas costras grandes en pacientes inmunosuprimidos, los tratamientos son más largos, ¿no? La ivermectina oral es lo ideal en estos pacientes. Se da el día 1, el día 2, el día 8, y a veces, en algunos casos, se tiene que dar por un mes completo en este ciclo, ¿no? El primer día, el día 2, el día 8, el día 9, el día 15, el día 22 y el día 29 de cada mes, para que se logre tratar a este paciente con tantas sarnas, con tanta escabiosis, o se puede utilizar permetrina cada 3 días por un periodo de 2 semanas también. Se puede usar queratolíticos también. Otra alternativa, como les
he dicho que ustedes van a tener oportunidad de ver en el Ministerio de Salud es el benzoato de bencilo. El benzoato de bencilo, como les he dicho, para que haga efecto, realmente para que haga efecto, se tiene que aplicar desde el cuello hasta la punta del pie cada noche por 3 noches. No se olviden que se ponen en la noche y temprano en la mañana se tiene que bañar el paciente porque puede provocar irritación igual que la permetrina. Eso tiene que hacerlo por 3 noches. Luego tiene que esperar 7 días a que eclosionen los huevos, como hemos dicho, y después de 7 días volver a repetir un ciclo de 3 días. De esa forma podría llegar a ser en algo efectivo el benzoato de bencilo. El azufre también se utiliza, el lindano también se utiliza, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en gestantes. En gestantes no está indicado ninguno de estos tratamientos, están prohibidos todos, menos la permetrina. La permetrina se puede utilizar en una gestante en el último trimestre, en el tercer trimestre. A partir del segundo trimestre, perdón. A partir del segundo trimestre podría utilizar permetrina una gestante si tiene escabiosis. Luego los sintomáticos, prácticamente para el prurito, los antihistamínicos, a veces indican corticoides de baja potencia, pero como les he dicho, pueden aflorar más el cuadro, por eso yo no lo uso. Esto es porque cuando es una escabiosis nodular, ya les he dicho que los nódulos se forman por una reacción de hipersensibilidad, esos nódulos podrían llegar a mejorar con un corticoide tópico. Entonces, a veces yo lo que hago, si veo muchas lesiones nodulares, sobre todo en la región testicular, es tratar la enfermedad con permetrina o con ivermectina por un periodo de 2 a 3 semanas y después de 3 semanas, cuando ya me he asegurado de que este ectoparásito ya está muerto, empiezo con el corticoide de baja potencia, obviamente en la región genital o en la región axilar si hubieran estos nódulos, que normalmente suelen desaparecer en 2 meses. Y hemos hablado entonces de los tratamientos tópicos, la permetrina a la cabeza, el 5%, debe durar en el cuerpo máximo 8 horas, si se ponen en la noche y no se bañan al día siguiente en la mañana, va a aumentar la posibilidad de reacciones de irritación en la piel. El lindano no lo uso, muy tóxico, sobre todo en gestantes, el benzoato de bencilo al 25%, ya les he dicho que es 3 días seguidos y luego esperan una semana y vuelven a aplicar 3 días seguidos más. Voy a arreglar esta diapositiva para que quede claro. La ivermectina en loción no es muy efectiva, es más, se utiliza más para lo que son las pediculosis y el azufre también. Todas estas van a tener un efecto neurotóxico en el ácaro, ¿no? Van a actuar a nivel neuronal. Como hemos dicho, la ivermectina es bastante segura, por eso es que se ha diseminado tanto su uso durante esta pandemia, porque no tiene realmente grandes efectos adversos, es un producto bastante seguro en niños mayores de 2 años o que tienen más de 15 kilos, como hemos mencionado al inicio. La vía oral es de elección, sobre todo para la escabiosis costrosa, para los contactos también, porque a veces cuando uno tiene escabiosis y tiene que tomar toda la familia, tiene que aplicarse la crema, no se aplica, pero las gotas sí lo pueden tomar a 1 gota por kilo de peso y su eficacia es la misma que la permetrina. Con el tiempo, sobre todo cuando hablamos de una repetición en la dosis, ¿no? Siempre repito, hay que repetir las gotas a la semana o a los 10 días. Ajá, aquí está su mecanismo, básicamente como hemos dicho, o sea, actúa a nivel del GABA, por lo que tenemos que tener cuidado con el uso de barbitúricos, benzodiazepinas y valproato, que son productos que se utilizan normalmente en pacientes con alteraciones del sueño o pacientes que tienen problemas de convulsiones. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que preguntar estos antecedentes antes del consumo de este producto. Sobre todo hay que conocer bien esto porque, como ustedes saben, todo el mundo se está automedicando con ivermectina.
Esta ivermectina se utiliza para muchas ectoparasitosis, ¿no? Se utiliza para como un antihelmíntico, se utiliza como para la oncocercosis, para la filariasis y la pediculosis sobre todo, pero donde tiene su mayor efecto definitivamente es en esta patología, en la escabiosis. Los dermatólogos utilizamos mucha ivermectina y como les comento es bastante segura, ¿no? La dosis ya hemos dicho, 200 microgramos por kilo de peso, que equivale a una gota por kilo de peso, y el intervalo de tiempo es de 10 a 15 días. En realidad el promedio es de 7 a 10 días cuando se tiene que aplicar. Entonces acá nuevamente los productos a los que hemos hecho mención, vamos a ver los efectos secundarios o los efectos adversos, porque esta patología van a ver ustedes que es bastante frecuente y tienen que estar, como les digo, estar preparados para cuando el paciente regrese por algún efecto adverso, sobre todo de la permetrina y de la ivermectina. En la permetrina lo que más se ve es la irritación local. Por eso les comentaba que cuando el paciente tiene demasiadas lesiones muy erosionadas, una piel muy inflamada, como el bebé que hemos visto, idealmente no usaría yo permetrina, sino ivermectina, porque la permetrina va a provocar mucha irritación, va a provocar a veces sensación de hormigueo, quemazón, síntomas vegetativos, broncoespasmo muy difícil, ¿no? Distonía y espasmo muscular muy difícil, pero una dermatitis de contacto sí es frecuente. Mientras que la ivermectina oral puede provocar necrolisis epidérmica tóxica, o sea, una reacción de hipersensibilidad intensa, eso sí, es posible, pero muy raro, muy poco frecuente. Yo que he usado y he visto usar ivermectina por tantos años, nunca he visto realmente ningún efecto adverso con la ivermectina. Es muy raro, pero si hay una reacción de hipersensibilidad es intensa, al extremo que produce una necrolisis epidérmica tóxica, que es como tener un gran quemado por una reacción de hipersensibilidad en la piel. Puede provocar náuseas, vómitos, aumento del TGO, del TGP, de las bilirrubinas, o sea, del perfil hepático, linfocitosis, puede provocar hematuria y también leucocitosis y disminución de los leucocitos y monocitos. Es muy raro que haya efectos adversos en la ivermectina, pero sí los hay y ya los están viendo, ¿no? De todos ellos, el que más preocuparía sería la necrolisis epidérmica tóxica, porque es mortal, es como tener un gran quemado, ya les digo, por una reacción adversa a este medicamento, ¿no? Una reacción alérgica. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre escabiosis? ¿No hay preguntas? Muy bien, ya hemos dicho que se trata toda la familia, ¿no? Toda la familia, no solo el paciente. Y hemos indicado que hay que planchar la ropa porque el ácaro muere a más de 30 grados de temperatura. Hay que lavar y planchar las ropas y hay que utilizar de primera elección la permetrina. Está permitido en todos, incluso en gestantes a partir del segundo semestre. Y la ivermectina, y bueno, además la ivermectina también tiene la misma eficacia. Dicen que la permetrina es de elección porque es el tratamiento clásico, pero la ivermectina es bastante efectiva también. No olviden que los tratamientos se dan cada semana, no se da diario, sino cada semana porque no son ovicidas y para matar a los huevos que eclosionan después de 7 a 10 días hay que repetir la dosis. No hay preguntas, entonces nos pasamos a las pediculosis. Las pediculosis son los famosos piojos, ¿no? Entonces, a los piojos le decimos pediculosis nosotros. Entonces, hay diferentes tipos de piojos, ¿no? Estas pediculosis pueden ser humanas o capitis, humanas corporis o pubis, ¿no? Pediculosis pubis es la que está en la región de pubiana, valga la redundancia, la capitis, los piojos de la cabeza, la corporis, los piojos del cuerpo y de la ropa, y la pubis, como les decía, el piojo de la región púbica, ¿no? Las ladillas, que le dicen normalmente. Entonces aquí se pueden ver los tres tipos. Estos pueden ser vectores biológicos, o sea, pueden trasladar algunas enfermedades, pueden trasladar algunas enfermedades como por ejemplo la riqueza, la fiebre recurrente tipo borrelia
o la fiebre de las trincheras, que es por Rickettsia quintana, ¿no? Todas estas se pueden trasladar a través de los piojos, utilizándolos como vectores biológicos. Estas pediculosis, como hemos dicho, pueden ser capitis corporis y pubis. Vamos a hablar sobre la capitis. Esta pediculosis capitis es la que hace referencia a la infestación del pelo producida por el pedículus humano en su variante capitis. Es muy frecuente en la etapa escolar en los niños porque ellos se contagian entre ellos. La transmisión es obviamente de persona a persona a través del uso de peines, gorras e incluso almohadas en el caso de la familia. Y aquí vemos el ciclo vital del piojo, ¿no? Tenemos al piojo que va a producir 5 a 8 huevos diarios con una vida media de 30 días. Ahí tenemos al huevo que nosotros conocemos como liendres, ¿no? Siempre dicen las liendres son los huevos de los piojos y estos van a eclosionar en 6 a 9 días, ¿no? En 7 a 10 días le decimos en el caso de la sacarosis y en estos pediculosis de 6 a 9 días para que den lugar a un piojo bebé que es la ninfa y esta ninfa va a madurar para volver a producir más huevos en un promedio de 7 a 10 días. Entonces, todo este ciclo, como ven, tiene una variación de días, ¿no? Son de 6 a 9 días para eclosione un huevo y de 7 a 10 días para que madure otro piojo. Por eso también siempre se hace tratamientos prolongados. Los síntomas, prurito, un escozor intenso, por la razón por la que se hacen escoriaciones al momento de rascarse los pacientes, hay adenopatía. Aquí sí. Perdón, aquí clásicamente hay adenopatía cervical o en la región occipital. Es una manera de hacer el diagnóstico diferencial. Ustedes dudan, están viendo los piojos o han visto solo uno y no saben si está activa la enfermedad, no tan seguros, entonces van a buscar adenopatía, vayan a buscar adenopatía cervical o en región occipital. Entonces, el diagnóstico se hace a través de la evidencia clínica de estas liendres brillantes que corresponderían a los huevos, las liendres, o la presencia del adulto mismo, ¿no? Del piojo. ¿Y cuáles son las complicaciones más importantes? Que al momento de rascarnos y producir escoriaciones podemos permitir también, cuando estamos sobre todo con problemas de higiene, la sobreinfectación bacteriana, ¿no? Una infección secundaria bacteriana. Aquí vamos a ver más de la pediculosis capitis. Aquí la característica de las uñas terminales en forma de garra que va a permitirles fijarse al pelo, ¿no? Mira esta forma de la uña en esta fotografía microscópica de cómo se amarra al pelo el piojo. Estos son hematófagos, obviamente consumen sangre, son unos ectoparásitos obligados, específicos para el hospedero humano. Su ciclo de vida tiene 3 fases, ya hemos visto que tiene forma de huevo o liendre, la ninfa que tiene 3 etapas, subetapas, y luego de 7 días, más o menos de una semana, esta ninfa se vuelve un adulto, ¿no? La transmisibilidad, mientras hay piojos en la persona infestada o en los fómites, ¿no? La ropa o las peinetas en este caso, si uno comparte el peine. Muy bien. Aquí estamos viendo los huevos o las liendres. En la cabeza, el piojo puede sobrevivir unos 7 a 10 días, como hemos visto en el ciclo vital. Separados del huésped pueden vivir también ese tiempo y las ladillas viven solo 2 días. ¿A qué se refiere con las ladillas? Se refiere a la del pubis, ¿no? A los piojos del pubis. Las ladillas viven solamente 2 días. Las de la cabeza duran más tiempo, 7 a 10 días fuera del huésped. Las hembras van a depositar aproximadamente 100 huevos que luego se van a convertir en ninfas y luego en parásitos adultos, ¿no? O sea, es rápida la infestación. 100 huevos produce una hembra en el periodo que hemos dicho, que es más o menos también de una semana, ¿no? Acá estábamos viendo
la formación de los huevos. El piojo va a producir de 8 a 10 huevos por día, pero en todo su ciclo vital puede llegar a producir hasta 100 huevos, como dice acá. Muy bien. Ya hemos hablado del ciclo, que va a tener un periodo aproximadamente de 2 a 4 semanas, o sea, un mes completo entre el proceso de volverse adulto y producir los huevos nuevamente. El tratamiento principalmente es la eliminación de las liendres y de los piojos, ¿no? Las liendres, que son estos huevos, se pueden retirar mecánicamente a través de un peinado con este peine que le dicen patrullero. Este peine se pasa por el pelo cuando este está mojado, que se puede hacer diaria o interdiariamente, y para que corra mejor se puede utilizar vinagre blanco, ¿no? Es un secreto eso, ¿no? Se puede utilizar vinagre blanco, pero no se pone directo el vinagre, porque el vinagre es irritante, ¿no? Es un alcalino, muy alcalino. Entonces se utiliza el vinagre no directamente sobre el cuero cabelludo, por favor. El vinagre blanco se diluye uno en uno, o sea, digamos, utilizan una cuchara o un vaso de agua con un vaso de vinagre, lo mezclan y lo aplican sobre el pelo, pero no sobre el cuero cabelludo. Eso tiene que quedar claro, no sobre el cuero cabelludo, sobre el pelo, porque es muy alcalino. Entonces, eso se aplica y luego se peina, ¿no? Se peina con ese patrullero. También se utiliza permetrina al 1% en loción de elección, preferentemente en loción. No son ovicidas, ya hemos dicho, por consiguiente, se tiene que aplicar en el pelo por 10 minutos y se tiene que dejar sobre el pelo por ese tiempo, luego enjuagar. No lavar el pelo por dos días aproximadamente y reaplicar el producto a la semana. Bueno, normalmente se reaplica a los 10 a 14 días, ¿no? Ya hemos dicho, no son ovicidas, por consiguiente una sola aplicación no sirve. Se aplica una vez para matar a los adultos y una segunda vez para matar a los huevos que han eclosionado, en este caso en 10 a 14 días, ¿no? Ya hemos dicho, se aplica, se deja 10 minutos y luego se enjuaga y no se vuelve a lavar el pelo hasta dentro de 2 días. También podemos utilizar ivermectina oral. No está indicado por la OMS, por eso dice off-label, no es ovicida, ya sabemos eso, y se utiliza cuando hay una resistencia a la permetrina, ¿no? A la loción de la permetrina al 1%. Se puede dar en gotas, y hemos dicho, una gota por kilo de peso o 200 microgramos, y se repite a la semana. También dicen que se puede utilizar sulfamethoxazol trimetoprim con permetrina en casos de resistencia, pero no hay una literatura que lo respalde como tratamiento de elección. El de elección es la permetrina al 1% en loción. Se puede utilizar también alcohol, vencil alcohol, se puede utilizar ivermectina en loción, pero lo más importante es que también se proceda a la eliminación de las liendres. Hay que lavar la ropa de cama con agua caliente, nuevamente, como les digo, planchar creo que es lo más práctico para matar a través del calor a estos parásitos. Luego tenemos a la pediculosis pubis, cuando hacemos referencia a los piojos de la región púbica, ¿no? La pediculosis pubis es la que va a infestar a los pelos que están en la región genital y en regiones proximales. Con menos frecuencia se ve en la región axilar, en la barba, en el bigote, muy raro. Donde se ve sobre todo es en la región genital. Ese prurito intenso va a provocar pápulas y máculas de diferentes colores, ¿no? Sobre todo color marrón claro.
Entonces, la pediculosis pubis está producida por un tipo de piojo específico, el piojo del pubis o ladilla, ¿no? Que hemos visto que tiene menos tiempo de duración fuera del huésped, ¿no? Solo 2 días, mientras que el piojo del pelo puede estar hasta 7 días fuera del huésped. El tratamiento, muy similar a el tratamiento, como ven aquí, principalmente para la pediculosis capitis, es con permetrina al 1% en loción. También hay en shampoo el famoso Nopusit, es la permetrina al 1%. Se puede utilizar ivermectina también. Como les digo, idealmente lo que tenemos es por vía oral. Hay que utilizar el vinagre diluido, hemos dicho un vaso de agua, un vaso de vinagre, y no en el cuero cabelludo, sino en el pelo directamente. En las pediculosis corporis, lo principal en tratamiento es la eliminación del ácaro en la ropa, o sea, hay que lavar con agua caliente y plancharlo. Podemos utilizar lindano y benzoato de bencilo también. En la corporis se puede aplicar directamente sobre el cuerpo el benzoato de bencilo, y ya les he dicho cuál es la forma, ¿no? Son cada noche por 3 noches. Esperamos una semana y volvemos a repetir. En la pityriasis pubis no hay muy buena respuesta con la permetrina, con el benzoato de bencilo. Lo que se utiliza más es ivermectina en la pityriasis pubis, ¿no? Y obviamente tenemos que eliminar el pelo de esa zona. Hay que hacer un rasurado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No tenemos preguntas? Muy bien, entonces pasamos a las demodicosis. Las demodicosis, esto me ha parecido importante que lo vean ustedes, porque ya hemos hablado de este Demodex folliculorum. Hemos hablado de este parásito que está en la piel de manera saprófita en cantidades mínimas, pero cuando excede más de 5 lesiones por centímetro, 5 parásitos por centímetro cuadrado, estamos hablando de una infestación por Demodex. Y en esta infestación por Demodex, normalmente si encontramos más de 5 en 1 centímetro cuadrado, lo llamamos demodicosis o demodicidosis también, ¿no? Cualquiera de los nombres está bien. Es por escuelas. Entonces, ¿dónde se puede albergar y qué patologías puede provocar? Cuando se alberga en el folículo piloso que está en la zona de las pestañas, va a provocar esta inflamación continua de los párpados, ¿no? Esta demodicosis es frecuente. No se olviden, si ustedes ven así un paciente que tiene muchos procesos inflamatorios en la zona del borde, donde están implantándose las pestañas en el pelo, en el ojo del paciente, piensen en demodicosis. El tratamiento ideal, ivermectina oral también. Otro ejemplo de la demodicosis es la presencia de pápulas y pústulas con base eritematosa en el rostro. Esto se ve mucho en pacientes con rosácea, ¿no? En los pacientes con rosácea ya hemos hablado que un factor detonante de la inflamación de la piel es la presencia de estos parásitos, estos Demodex folliculorum. Y la otra manera de diagnosticar demodicosis es que esta presencia de pápulas y pústulas con base eritematosa son completamente asimétricas, ¿no? Viene un paciente que te dice, tengo rosácea, pero tú ves el rostro en el lado izquierdo completamente lleno de pápulas y pústulas y en el lado derecho solo eritema. Esa asimetría de lesiones que hay más marcadas en un solo lado o una ubicación específica del rostro nos hace pensar en una sobrepoblación del Demodex folliculorum o una demodicosis. Hay que tomarlo en cuenta, sobre todo para diagnósticos en pacientes dermatológicos, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta ahí? Hola, una consulta. Dime. ¿Quién era el agente causal, nos dijo, de la demodicosis?
El Demodex folliculorum. Es un parásito que se llama Demodex folliculorum. Hemos hablado de esto ya. Este es el Demodex, mira, este es el parásito. Ya lo hemos visto en rosácea. Básicamente lo he puesto porque me gusta, quiero que lo tomen en cuenta, que lo recuerden siempre porque es un diagnóstico también frecuente, ¿no? Este Demodex folliculorum está no solamente en rosácea, sino también, como ven, en estos procesos inflamatorios en párpados o directamente como demodicosis únicamente cuando está bien localizada la lesión en un área del rostro, ¿no? De manera asimétrica. Demodex folliculorum. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Doctora, una pregunta. ¿Habría alguna situación en la que estos parásitos puedan dañar algún, no sé, aparte de la dermis, algún otro órgano? De todos los parásitos que hemos hablado, ¿este Demodex o estás hablándonos de la escabiosis? De los tres en general, doctor. Los tres en general son parásitos que no suelen provocar mayores complicaciones. Sus principales complicaciones son las impetiginizaciones, o sea, las sobreinfecciones, ¿no? Son muy pequeños, como hemos hablado, por ejemplo, en el Sarcoptis scabiei o el agente que produce la sarcoptosis o escabiosis o sarna. Este se va a alimentar de células de la piel muertas y va a provocar estos surcos acarianos a nivel de la capa granulosa de la piel, o sea, no va a pasar de la epidermis, nunca va a pasar la capa basal, por consiguiente no va a ingresar a capas profundas, solamente va a estar en la superficie, en la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, y de la epidermis, que tiene capa basal, capa espinosa, capa granulosa y capa córnea, va a estar al final ya entre la capa córnea y la capa granulosa, provocando estos surcos acarianos. Entonces ahí no hay posibilidad de que ingrese más profundamente. Como hemos dicho, lo que provoca son procesos inflamatorios en niños sobre todo y una sobreinfección que puede ser una impetiginización, ¿no? Entonces ahí no tenemos complicaciones específicamente por la lesión en sí, pero sí puede haber una sobreinfección como estamos viendo acá, con pápulas, pústulas, y esa sobreinfección cuando es extensa como en la superficie corporal de este bebé podría llegar a provocar una celulitis y también podría provocar una sepsis a foco dérmico, ¿no? Eso sí podría provocar como complicación, pero el mismo parásito en sí no. Luego tenemos lo que son las pediculosis, hemos hablado de las pediculosis. Estos piojos tampoco no van a sobrepasar, van a vivir por fuera de la piel, pero van a estar cerca, sobre todo ahí pegados al pelo, y el prurito que provocan hace que el paciente se rasque y el paciente al rascarse puede provocar una sobreinfección también, ¿no? Por un rascado sobre una superficie que no está completamente limpia, pero estos no van a ingresar por debajo de la piel, no es su función, son hematófagos, pican y extraen sangre de nuestra dermis reticular, pero no ingresan por debajo de la piel. Y el Demodex folliculorum que hemos hablado ahora, también su hábitat es en la epidermis, no sobrepasan la capa basal, solo están en la epidermis. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Entonces ahora sí ya saben cómo tratar una pediculosis, los famosos piojos que hay siempre en los niños, ya saben tratar escabiosis, y la demodicidosis o la demodicosis se trata con ivermectina también.
O sea, la ivermectina es justamente un antiparasitario para estos parásitos externos, ¿no? Para eso es lo que se ha utilizado siempre, pero tiene un efecto inmunomodulador también, y eso es lo que están explotando ahora para hacer referencia a que podría tener un efecto sobre el proceso de proliferación del virus. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Muy bien, chicos, entonces estamos terminando con este tema y la próxima semana ya tenemos la presentación de vuestros compañeros.